Cada león partió con rumbo diferente. Uno se fue para la selva y el otro para el centro de la ciudad. Los buscaron por todos lados, y nadie los encontró. Después de un mes y para sorpresa de todos, volvió el león que había huido para la selva. Regresó flaco, famélico y afiebrado. Fue reconducido al circo. Pasaron 8 meses y nadie se acordó del león que había ido para el centro de la ciudad hasta que un día el león fue recapturado y llevado al circo. Estaba gordo, sano, desbordante de salud. Al ponerlos juntos, el león que huyó para la selva le pregunta a su colega: ¿cómo estuviste en la ciudad tanto tiempo y regresas tan bien de salud? Yo fui a la selva y tuve que regresar porque casi no encontraba qué comer. El otro león le explicó: armado de valor conseguí entrar a la Cámara de Diputados. Cada día me comía a un funcionario o un parlamentario y nadie advertía su ausencia. ¿Y por qué regresaste? ¿Se acabaron los funcionarios y los parlamentarios? Nada de eso. Estos personajes nunca se acaban. Sucede que cometí un error gravísimo. Ya había comido a 12 parlamentarios, 5 adjuntos, 3 coordinadores, 10 asesores, 12 jefes de sección, 15 jefes de división, 50 secretarias, docenas de funcionarios, y nadie los dio por desaparecidos. Pero el día que me comí al que servía el café, ahí se acabó todo. Era el único que servía para algo. Jornada escolar continua o partida. ¿Por qué no implantar la jornada escolar partida acomodada a los nuevos tiempos? La nueva herramienta gratuita que la tenemos a nuestra disposición, ChatGPT, nos ahorra tiempo y trabajo. Cuando le pedimos que nos facilite las ventajas e inconvenientes de las jornadas escolares continuas o partidas, gran parte de la información que nos facilita hiere el sentido común de muchas personas y no por defecto de este nuevo implemento en período de mejora que, por ser nuevo, necesita rodaje. Mencionar algunas ventajas o desventajas hieren a la sensatez de quien busca el bien del discente. Evito mencionarlas puesto que las tenemos a nuestra disposición y de modo gratuito. Algunos argumentos que se exponen, se contradicen. Es vergonzoso. Discrepar significa no estar de acuerdo una persona con otra en un determinado asunto. Materia y razones a nadie le escasean en caso de conflicto. Hay realidades para unos que para otros no son más que el fruto de la imaginación de los unos. La subjetividad no requiere esfuerzos, lo que contribuye a su abundancia. Podemos discrepar por todo, incluso en un mismo lugar y momento si hace frío. Discrepar no es malo, su buen uso es positivo. Si contemplásemos el bien del discente, posiblemente, los acuerdos serían superiores a las discrepancias. A veces, son las conveniencias familiares, económicas, políticas y la ignorancia del comportamiento neuronal de adolescentes y jóvenes quienes deciden si los horarios deben ser partidos o continuos en el ámbito escolar. El panorama no es alentador. ¿Qué hacer? No hay duda que los países que han optado por la autonomía escolar obtienen mejores resultados, podemos comprobar, informe PISA. Lo esencial es que los discentes se adapten bien a las exigencias de los tiempos. ¿Qué entendemos por autonomía escolar y qué beneficios aporta?
La autonomía escolar es la facultad de los centros educativos para tomar decisiones de su organización, su plan de estudios y su modo de gestionar los recursos. No hay duda de que el profesorado del centro escolar con alto nivel autonómico se enfrenta a mayores responsabilidades, retos y exigencias propias y del alumnado. Por otra parte, los discentes, por el efecto espejo que produce el ambiente reinante, no son ajenos a su parte proporcional de autonomía y responsabilidad. No hay que olvidar que los retos y exigencias aludidos incluyen cuanto surge en el campo de la innovación y nuevas herramientas o aplicaciones cuya incorporación al aprendizaje beneficia a todos, alumnos, profesores y al prestigio del centro escolar. ¿Es este un modo de adaptación de la escuela y su profesorado a las peticiones de la actualidad de los tiempos en el que el estímulo, la creatividad, la innovación, la autoestima y la iniciativa encuentran ambiente propicio para su desarrollo? Vayamos al grano. Jornada escolar continua o partida. Si el objetivo es el bien del discente, y, analizadas las ventajas, sin dudar, la jornada partida siempre que sea bien aprovechada. Para que así lo sea se necesita organizar las tardes con materias adecuadas. ¿Qué entendemos por tal? Las básicas que completen una formación normal para un mundo donde, además del dinero, hay muchas cosas que merecen la pena. Las tardes se podrían dedicar a la práctica de los deportes, paseos y marchas por la naturaleza y actividades que tienen que ver con el aprendizaje elemental de oficios manuales, música, dibujo, pintura, etc. El conocimiento de la flora y la fauna del lugar donde se habita siempre es interesante. Soy consciente de que si alguien lee o escucha esto último, definitivamente se incline por considerar a su autor como un ser que no es de este mundo o está en la inopia. Pensar y soñar, no están prohibidos. No olvidemos que algunas realidades de hoy, ayer, fueron sueños. Qué bonito, precioso. Pero del dinero ¿qué? ¿De dónde sale? Es de suponer que los encargados de transmitir conocimientos de albañilería, carpintería, etc., comen, visten lo mismo que quienes organizan paseos, excursiones, deportes o los que enseñarían materias relacionadas con las distintas manifestaciones del arte. En un medio más natural fuera del medio acuático, con la debida calma y análisis, hagamos unas cuentas. Alba Educativa, en el vídeo número 4 dejó clara la idea del profesor virtual y la del educador real. Los dos necesarios, el primero para el aprendizaje y el segundo, tal como comentamos en Alba 4, con importantes responsabilidades. El profesor virtual es gratuito a pesar de su buen hacer, beneficios que nos aporta la tecnología. El educador real puede atender a 20 alumnos en el sistema educativo propuesto por este canal. Según estadísticas del Ministerio de Educación, el número total de alumnos en secundaria y bachillerato para el curso 2021 a 2022 es de 2.755.980 estudiantes. El número total de profesores en secundaria y bachillerato es de 274.227 docentes. Número de alumnos por profesor igual a 2.755.980 dividido entre 274.227 igual a 10,05. Esta cifra es una media nacional que puede variar según el tipo de centro, la comunidad autónoma y el nivel educativo. Solo con este dato, el ahorro en personal sería significativo.
Otros colectivos. ¿Por qué no? Es un hecho que, mujeres y hombres llegan cada vez en mejores condiciones de salud a la edad de jubilación. La esperanza de vida se está prolongando. No va contra el sentido común considerar la existencia de mujeres y hombres de más de 65 años dispuestos a ofrecer sus conocimientos a los jóvenes y que estarían dispuestos a transmitirlas durante 4 o 5 horas semanales. No se entiende que una vocación tenga fecha de caducidad. Esta actividad entre juventud y experiencia, por ley natural, da buenos resultados. También podríamos tener en cuenta a los estudiantes de cursos avanzados en música, educación física, pintura, magisterio, etc. Podrían transmitir sus conocimientos algunas tardes y afianzarlos. No olvidemos que un modo de aprender bien es enseñar. En estos casos, quienes se comprometen a colaborar en la educación, reciben una gratificación o recompensa por parte de la administración local o autonómica como premio a su contribución a la mejora de la sociedad. No olvidemos que, el capital humano es el principal componente en la riqueza de un país. Es en la convivencia diaria donde podemos poner en práctica los valores humanos y consolidarlos. ¿Cuándo la escuela dependerá de la escuela? ¿Cuándo los gobiernos dejarán de depender del capitalismo o del comunismo para que los seres racionales seamos personas con criterios y decisiones propias? Para los grandes intereses, no es acertada la idea de que el pueblo sea mentalmente sano ni culto. En España, la autonomía escolar es un proceso abierto que no acaba de cerrarse. Varía en las formas secundarias y al son de caprichos regionales, pero en el fondo, los gobiernos autonómicos se encogen de hombros e insisten en que el paso de la jornada partida a la continua se decide en cada centro tras votarlo profesores y padres. Pero fuentes de dentro de la administración admiten que les viene muy bien la jornada intensiva, porque a la larga puede suponer un ahorro en comedor, luz, calefacción y personal, y, como complace a los sindicatos, ayuda a lograr la paz social. Cuando leo, existen algunos planes educativos adaptados al siglo XXI que se basan en el aprendizaje de competencias clave, la flexibilidad curricular, la inclusión y la diversidad, y la integración de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el nuevo currículo del sistema educativo español, que se centra en las competencias definidas por la Unión Europea y la Agenda 2030. El modelo de aprendizaje basado en competencias de la Universidad Siglo XXI, que se enfoca en los procesos de aprendizaje y no solo en los contenidos disciplinares. El ideal educativo del nuevo siglo que busca desarrollar la capacidad de innovar y aplicar los conocimientos en la solución de problemas. Las competencias clave son una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que las personas necesitan para desarrollarse plenamente en el siglo XXI. Se basan en las recomendaciones de la Unión Europea y la Agenda 2030, y se aplican a diferentes contextos académicos, sociales y profesionales. Las competencias clave que se definen para el sistema educativo español son las siguientes: competencia plurilingüe, capacidad de comunicarse en diferentes lenguas y de comprender otras culturas. Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería. Capacidad de razonar lógicamente, resolver problemas y aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos a diferentes situaciones. Competencia digital. Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma crítica, creativa y responsable. Competencia personal, social y de aprender a aprender. Capacidad de gestionar las emociones, las relaciones y el aprendizaje a lo largo de la vida. Competencia ciudadana. Capacidad de participar activa y democráticamente en la sociedad, respetando los derechos humanos y la diversidad. Competencia emprendedora. Capacidad de desarrollar iniciativas personales o colectivas que generen valor social o económico. Competencia en conciencia y expresión culturales. Capacidad de apreciar, crear y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
Leer o escuchar el contenido de las dos últimas pantallas me produce la misma sensación que leer. La hiperkeratosis es el engrosamiento de la piel debido a la fricción frecuente o la presión. El engrosamiento de la piel se produce en la capa externa de la piel, la que contiene una proteína resistente protectora llamada queratina. Tanta palabrería para referirnos a un simple callo.